Estamos en Exitosa, la radio del Perú. Nos acompaña Mónica Ayala, abogada especialista en gestión pública, que tuvo además un papel importante en el tema de las contrataciones del Estado. Bienvenida, Mónica. Gracias. ¿Cómo está? Muchas gracias a ustedes y a Radio Exitosa. Yo hacía la introducción antes de la pausa en el sentido siguiente: no basta con meter presos a los que nos robaron, lo que hay que hacer es desarmar todo este edificio, toda esta estructura de corrupción con la que se maneja la contratación de obras públicas, el otorgamiento de licitaciones, concesiones y demás. Hay que empezar por algo. Lo primero que debemos desarmar a veces es lo que tenemos estructurado en nuestro pensamiento. Creer que el gobernante es intachable. Como dice Ortega y Gasset y lo dice Hugo Neira en su libro que es La República, los latinoamericanos hemos heredado de España esa creencia de que el príncipe es un santo. Y eso no es así. Todos los seres humanos tenemos debilidades o situaciones en las cuales debemos tomar algunas decisiones. No hay un ser humano 100% bueno ni 100% malo. Y ese es el error de cuando se elige gobernantes y cuando se elige congresistas o autoridades en general. Nosotros debemos empezar por pensar cómo somos como individuos en nuestra casa. Si alguna persona dice que tiene menos remuneración para pagarle menos pensión de alimentos a su hijo, está cometiendo un acto de robo, un acto de corrupción. Si recibimos más vuelto del que merecemos y no lo devolvemos, estamos cometiendo un acto de corrupción. Si no pagamos nuestros impuestos, estamos cometiendo un acto de corrupción. Entonces, tenemos que mirarnos primero a nosotros mismos antes de seguir acusándonos entre nosotros de corruptos. Eso es lo primero. En segundo lugar, nuestro gobernante, además de saber que puede tener algunos errores, también debe saber tener algunos atinos. Debe ser atinado en las decisiones que toma, ¿no? Efectivamente, no basta con maquillar la ley de contrataciones del Estado. Hay que hacer reformas estructurales y reformas en las estructuras mentales de los funcionarios públicos. Por ejemplo, el organismo supervisor de contrataciones del Estado, la Contraloría General de la República, ¿cómo ganan sus remuneraciones los funcionarios de estos dos organismos tan importantes en el control de las contrataciones del Estado? Simplemente revisando si se cumple el procedimiento, cuando lo primero que tienen que revisar es si lo que se compra se necesita. Es lo básico, es lo que hace un ama de casa en su hogar. Cuento con este presupuesto limitado. ¿Qué es lo que necesito? ¿Cuáles son mis prioridades? ¿Cuáles son mis prioridades? Mira, por ejemplo... O sea, no hacen la interoceánica, pues, para empezar, mira, por ejemplo. No saben lo que necesitan, simplemente tienen dinero y empiezan a gastar de acuerdo a los proveedores que están como amigos, ¿no? La necesidad se determina de acuerdo a qué es lo que vende mi amigo que es proveedor del Estado. Mira, por ejemplo, en OCE, el año pasado, si recuerdan ustedes, hubo un escándalo por el alquiler de un inmueble, sí, ¿verdad? Salió en un programa de televisión un alquiler creo que de 4 millones de soles. ¿Cómo se defendió el organismo supervisor de contrataciones del Estado? Dijo, hemos cumplido con todos los procedimientos. ¿En qué consistió el análisis hecho por Contraloría General de la República? Dijo, efectivamente han cumplido con todos los procedimientos, aquí no hay responsabilidad de nadie. ¿Pero acaso se revisó si realmente se necesitaba ese alquiler? ¿Por qué hoy, después de ese escándalo, OCE continúa ocupando el antiguo edificio ¿no? de Jesús María? Porque ocurre en la oficina que tiene que controlar precisamente que estas cosas no ocurran, teóricamente. Pero por supuesto, es el organismo supervisor de las contrataciones del Estado. Y mira, ocurren cosas increíbles. Por eso yo digo... O sea, una primera cosa es que no hemos definido en el Estado nuestras necesidades. No están ni bien nuestro definidas. Orden de prioridades. Ni, aparentemente... Entonces, en instancias tanto nacionales como subnacionales, el tema de gasto, sin establecer ni necesidades y prioridades, puede depender de la absoluta libertad de quien dirige la institución. Está establecido en el papel, pero el papel aguanta todo. No hay un razonamiento equilibrado, razonable y honesto de lo que realmente se necesita. Y por eso nosotros no esperamos, los ciudadanos no esperamos que el presidente sea 100% un hombre bueno, 100% un hombre atinado, pero sí que tome decisiones adecuadas en las circunstancias que lo merecen. OCE, por ejemplo, que es el máximo organismo que controla a nivel ejecutivo las contrataciones del Estado. Siempre me he preguntado y siempre he dicho en los medios de comunicación, miren,
Por ejemplo, están impedidos de contratar con el Estado los congresistas y sus familiares, el presidente de la República y sus familiares. ¿Por qué no están impedidos de contratar con el Estado la presidenta ejecutiva del OCE y sus familiares? Los vocales del tribunal del OCE y sus familiares, que son los que deciden por ejemplo, el primer orden. no está, pero miren, por ejemplo, Pues sí, parte no pueden ser. haciendo mis investigaciones, les agradezco mucho que me hayan invitado para conversar de estos temas, que si no me invitan ustedes, la verdad que quedan allí guardados. Por ejemplo, Además, no se habla de eso. no se habla. Por ejemplo, miren, la presidenta de OCE, a quien yo respeto mucho, es un ser humano como todos nosotros, la señora Sofía Milagros Prudencio Gamio. Ella es presidenta ejecutiva del OCE desde el año pasado. Aquí está su currículum vitae, ¿correcto? Haciendo búsquedas, veo que, por ejemplo, en el 2019, su hermana, cuyo nombre no es necesario manifestarlo ante cámaras, su hermana prestó servicios al Instituto Nacional de Salud del Niño por 28.000 soles. Una contratación directa, sin proceso de selección. La hermana de la presidenta del organismo que debe supervisar las contrataciones del Estado. Siendo ellas responsables del organismo ya. Claro, siendo ya presidenta Claro, porque ella fue ejecutiva del nombrada OCE. el año pasado y eso Así es, ocurrió en este el año. 2018, por ejemplo, la hermana de la presidenta ejecutiva del OCE prestó 5 servicios al mismo Instituto Nacional de Salud del Niño. 5 servicios que sumaron 67.000 soles prácticamente. Entonces, yo siempre digo, los actos de corrupción se valen de los vacíos de la Claro, ley. pero además de que siguen pasando, es decir, por ejemplo, ha habido licitaciones en relación al proceso de reconstrucción que han sido grotescas. Se forma un consorcio que gana la licitación y no hace la obra. Subcontrata a otro para que haga la obra. Entonces yo no entiendo cómo nos puede ocurrir eso. O tenemos un asunto que es, yo sé, legalmente complejo, que gente que está siendo procesada por corrupción y sospechosa de pagar 8% de comisiones, ¿no es cierto? Gana licitaciones después de unos enredos donde el ganador es arrimado a un lado y al final la diferencia entre el precio del que había ganado y el segundo, como en el caso de Mal, es 8%. Fíjate qué casualidad. Ahora, acá tengo a la mano un caso que tiene que ver con la publicidad estatal que ha sido tan controversial en el MINSA. Se hace un concurso para ver quién es el que va a distribuir, organizar la publicidad estatal. Y gana una empresa que se llama Génesis Producciones y prácticamente todos los que participan, las otras empresas, saltan hasta el techo porque han dicho, nos han puesto montones de condiciones que todos cumplimos menos esta empresa. Y esta es la que gana. Es más, como no le alcanzaba el plazo, le otorgaron un plazo adicional. Así es. Para que complete su documentación. Entonces era obvio que alguien en el MINSA querían que esta empresa Génesis gane, ¿no? Eso estaba direccionado y lo puedo decir sin temor a equivocarme. Yo en mis investigaciones he podido revisar ese expediente de contratación. Te puedo decir que en primer lugar la empresa Génesis no cumple con la experiencia requerida en las bases. Si es que en las bases se pone una regla de juego, esas reglas de juego deben ser cumplidas. Se estableció que la experiencia que debía presentar la empresa que brinda este tipo de servicios sea una experiencia con una antigüedad no mayor de 3 años y la experiencia que le han aceptado es mayor a los 3 años. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que de los 15 servicios presentados para acreditar su experiencia en la actividad, solamente uno está acreditado con la constancia del pago de ese servicio presentado como experiencia. ¿Qué es la prueba de que realmente lo prestaste? Porque tú Así puedes meter en tu... Claro. Lo que se te ocurra, ¿no? La forma de probar que yo tengo experiencia con otros clientes es no solamente presentando el contrato, sino presentando un acta de conformidad o una constancia de pago. Esta es la prueba de que siguen pasando cosas. ¿Y qué hacemos para que no pasen, Mónica? O sea, ¿qué hay que hacer para parar esto? Es decir, ¿de quién es responsabilidad esto? Del presidente de la República. ¿Y cómo así? Del presidente de la República. No del Contralor General de la República. Además, es que no solamente hay un responsable, pero de quien esperamos que tome las decisiones atinadas es del presidente de la República. Porque el presidente de la República, mira, el día de ayer, por ejemplo, salió una noticia en los periódicos. Aparentemente, la ministra de Salud habría estado en una provincia del Perú movilizándose en el auto de un proveedor del Estado. Entonces,
lamentablemente... Lo que además es el hijo del gobernador que anda metido en un escándalo ahí de ¿no? unas Sí, denuncias en un proceso. sí. Pero eso al toque Entonces, tendría que en encender un las alarmas. al BMW presidente. así, Pero es que meterte. el presidente de la República debe en estos momentos decidir Inmediatamente. con este caso que está documentado y que aparentemente además tiene información falsa, el de Génesis, porque ha presentado, dice que prestó 3 servicios a educación básica para todos, pero la información dice que solo prestó 2. Con esto, Ya el presidente fuera. no debería esperar ni siquiera una llamada del Congreso, una interpelación, simplemente Ni el tomar la informe de decisión Contraloría. atinada, ni el informe Claro, de por Contraloría. eso lo que tú dices, Mónica, es que, o sea, para discursos tuvimos suficiente, pero tiene que haber Exacto. una vigilancia y una práctica cotidiana y ser implacable con el tema de la corrupción. Ser o sea, y implacable con cortar el tema de cabeza. la corrupción de los demás, de los opositores y de los Y míos los también. míos. Y de los míos Predicar también. con el ejemplo. Por supuesto, con mayor razón. En pocos O sea, gobiernos no se ha puedes visto... salir a decir que estamos liderando la lucha contra la corrupción y tienes todos tus anticuchos a tu lado. Por y no hacer supuesto. nada. El mejor gesto de democracia No hay es forma. sancionar a tus funcionarios cuando cometen un acto irregular. Eso te da autoridad. Eso te da autoridad. Mónica Yaya ha estado con nosotros. Me encanta invitarte por lo bien y Uy, lo claro tenemos que hablas. muchísimo por hablar, muchísimo, Y muchísimo. además tenemos un tema pendiente, ¿no es cierto? ¿Así cuál? El de Alan y todo este tema que... Yo creo que a Alan hay que dejarlo descansar en paz. Eso es lo que pienso. Me gusta, Eso me también gusta vale para eso. todos, ¿ah? Así es. También para los compañeros. También nadie se puede colgar de la Exacto. fama positiva o negativa de Alan Exacto. García. Qué bueno Sigamos adelante. Qué bueno que lo diga así. Mónica Enterito. Yaya Enterito. ha estado con nosotros. Nos vamos a la pausa, regresamos con más. Esto es Exitosa, la radio del Perú. Recibe el mensaje, presidente. Volvemos.